otra de las enfermedades, hermanos, que muchos cristianos, hermanos, y cuando hablo de enfermedades no estamos tomando de la forma literal, entendemos de qué se trata la serie, porque aunque no lo crean, muchos están enfermos de ira. En la vida real piensan que la ira es realmente una enfermedad. Hermanos, pero tratar con la ira, hermanos, tratar con la ira es tratar con uno mismo. La ira es parte de nosotros, hermanos. Cuando vemos la palabra ira en las Escrituras, muchas veces surge la confusión que si un creyente considera o no si la ira es pecado o no lo es. Hay ocasiones donde las Escrituras nos dicen que tengamos cuidado con la ira. Pero ¿cómo reconciliamos el hecho de que la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con la ira, pero la Biblia nos dice que Dios está airado con el impío todos los días? Y la mejor forma, hermanos, de correlacionar esto es lo que a continuación vamos a estudiar. No obstante, hermano, cuando se habla de ira, debemos tener mucho cuidado como afirmamos. Van a haber muchos que dicen que la ira es un pecado como tal. ¿Qué resulta? Y muchas veces, ¿verdad? Y leemos Santiago, noten, ahí puse el versículo, Santiago 1, 19 al 20, nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? Muchas veces tendemos a leer este versículo y tendemos a entenderlo que pues la ira es pecado y pues nadie puede airarse. Cuando leemos este versículo, hermanos, quizás pudiéramos entender que la ira es mala. Sin embargo, hay muchos ejemplos de la Biblia donde encontramos que Dios está airado, donde encontramos que Dios usa un hombre en ira para hacer su obra. Pero debemos entender qué es ira. No está en sus notas, hermanos, pero la ira es una comunicación de sentimiento en reacción al comportamiento de alguien más. Es una comunicación de sentimiento en reacción al comportamiento de alguien más. Hermanos, miren, Dios nos hizo, ¿verdad? Dios nos hizo de una forma única a cada uno de nosotros. No se huele que Dios los hizo de una forma única, ¿verdad? Pero Dios nos hizo, estábamos leyendo, viendo en Génesis que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios puso en nosotros, hermanos, emociones. Emociones donde podemos nosotros vivir esta vida en este lapso de tiempo. Y tenemos emociones tales como la alegría, la tristeza, el miedo, el temor, y luego viene el enojo, la ira. Hermano, es natural que sintamos estas emociones, porque Dios las puso en nosotros. Todas las emociones, hermanos, que Dios puso en nosotros pueden ser usadas apropiadamente, en armonía. Las emociones, hermanos, pueden llegar a ser destructivas cuando las expresamos en armonía con las limitaciones de la palabra de Dios. Cuando nosotros no ponemos límites a nuestras emociones es cuando llegan a ser destructivas. He aquí, incluye la ira. Hermanos, la ira destructiva, la cual puede convertirse en pecado, tiene dos extremos. Y muchas veces, hermanos, y no voy a dejar mentir, hermano, muchas veces la ira tiene dos extremos de comportarse. Y ahorita más al rato lo vamos a estudiar. Pero hermanos, entendemos, hermanos, que nuestra ira muchas veces las expresamos de dos maneras, las cuales ahorita las vamos a estudiar, pero solo como manera de introducción. Supongamos que aquí está la ira. Y cada vez que surge, hermanos, cada vez que surge una emoción de ira, hay tres factores donde los vamos a dirigir. Por un lado tenemos a la persona, por un lado estamos nosotros y enfrente está el problema por el cual surgió la ira. La mayoría de las ocasiones, hermanos, cuando nosotros actuamos en ira,
o la expresamos contra otro hermano o la retenemos en nuestro propio corazón. Pocas veces usamos la ira para resolver los problemas. Entonces vamos a estudiar cómo tratar con esta ETR, ¿verdad? Esta enfermedad de transmisión religiosa, porque muchas veces, hermanos, debemos nosotros entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Vean primero las formas en que te puedes contagiar. La palabra de Dios, hermanos, es especialmente en Proverbios, lo que acabamos de leer, nos declara y nos advierte que las reacciones pueden ser contagiosas. Y hermanos, y repetidas veces en las Escrituras nos advierte que la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas determina muchas veces el carácter que tenemos. Bien dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y no es la excepción aquí. Vea primero las formas que nos podemos contagiar. Vea primero rodeándote de gente airada. Gente que está airada, gente que explota, lo único que hace es que hace explotar a otra persona. Vean lo que dice Proverbios 22, 24, el 25, nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, Proverbios, hermanos, nos está diciendo y Dios nos advierte que la primera forma en que nosotros podemos contagiarnos es que no debemos de estarnos entrometiéndonos con gente iracunda. Hermanos, es muy fácil comportarnos en ira cuando alguien más está irado con nosotros. Es muy fácil. Es muy fácil responder de la misma forma que nos están hablando. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice, no te entremetas con el iracundo. No vaya a ser que aprenda sus modos. Claramente, hermanos, muchos cristianos cambian su forma de ser porque se rodea de gente así. Por lo regular, hermanos, nuestra naturaleza es una naturaleza enseñable. Cada una de las cosas que nosotros hasta ahorita tenemos es a base del intelecto que obtenemos desde que nacemos hasta el día de hoy. Las costumbres que hemos aprendido, la forma de hablar, es el resultado de convivir con otras personas. Todo lo que nosotros somos, hermanos, con quien más personas pasamos el tiempo, muchas veces hay cosas que se nos pegan, sin querer. Por eso la Biblia nos advierte en cuanto a estas relaciones. Dice, no te entremetas con el iracundo. Dice, ni te acompañes con el hombre de ¿qué? De enojos. No sea, dice, que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La palabra lazo es la palabra trampa. Que nuestra alma se caiga en eso. Vean entonces, no solamente cómo nos contagiamos, no solamente nos rodeamos de gente airada. Vea el segundo, involucrándote en las contiendas. Oh, esto está bueno porque quizás muchos no tendremos, ¿verdad? No batallamos con relaciones airadas, pero ¿qué tal cuando nos involucramos en contiendas ajenas? Vean lo que dice Proverbios 15, 18, nos dice, el hombre iracundo, ¿qué hace? Promueve. La palabra promover es anunciar, es comunicar. De repente alguien está en paz y viene otro y le comunica una contienda ajena y ya su espíritu cambia. ¿En serio hizo eso? Ay, no puede ser. ¡Qué bárbaro! Así decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que promueven contienda. Muchas veces, hermanos, cristianos se entrometen en contiendas que ni les pertenecía y salen bien lastimados. El promover contiendas, hermanos, no debería ser algo que nos caracteriza. La palabra de Dios nos dice, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces, hermanos, promovemos contiendas a través de lo que hablamos, a través del sarcasmo. Nos contagiamos con iracundismo, hermanos, cuando no cuidamos de cómo nosotros hablamos con otros hermanos.
Hay mucho hermano que le gusta promover contiendas. Por ahí dicen, mucho hermano metecandil, ¿va? Que ni está en una contienda, pero ahí está, nomás queriendo picar la llaga. Les gusta la contienda, les gusta, muchos terminan peleados, yéndose de la iglesia solo por no manejar bien estos asuntos de las contiendas. Pero entonces vimos entonces cómo nos vamos a contagiar, y ya la Biblia nos está diciendo cómo nos advierte: no te entremetas con el iracundo. Vea entonces, segundo, ahora sí vamos a entrar aquí, los síntomas. ¿Cómo sabemos los síntomas del iracundismo? Cada enfermedad, hermanos, que hemos visto en esta serie, tiene síntomas que se van a caracterizar para que nosotros aprendamos a identificar. Existen entonces dos áreas por las cuales la ira se manifiesta en nuestras vidas. Dos áreas que la ira se manifiesta en nuestras vidas. Hermanos, sí, el tema del día de hoy es bastante práctico. Entonces, hermanos, vean primero cómo entonces vamos a identificar que alguien está airado. Y alguien va a decir, pues es obvio, ¿verdad? Pero vean primero expresiones verbales y físicas que son hostiles. Lo primero que se ve de una persona lo primero que se ve, porque ahorita vamos a ir a otro punto, el cual no se ve, pero lo primero que se ve en una persona es que tiene expresiones verbales, no solamente verbales y físicas, que son hostiles. Jay Adams, en su libro El Manual del Consejero Cristiano, define esto como ventilación. Y no de abanico, hermano, ¿verdad? Pero es ventilación. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos las emociones. Miren, hay personas que están tan airadas que ya tienen su propio saco de box para desquitarse. O la almohada de la cama para desquitarse. Proverbios 14:17 nos dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué hace? Hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Hermanos, esto sucede, hermanos, cuando estallamos al momento, cuando actuamos impulsivamente y lastimamos. Lastimamos no solamente a la mejor física, pero verbalmente. Esto sucede cuando estallamos al momento, hay griterías, gente quebra cosas, en furia, maldice. Esa es la ira común, ¿verdad? La que explotamos. Pero nadie batalla aquí con eso, ¿va? Entonces, vean lo que dice aquí. Cuando actuamos impulsivamente, hablamos cosas que nunca nos imaginaríamos decir. ¿Nunca le ha tocado, hermano, cuando está enojado, que de repente recuerda lo anterior y nunca pensó decir lo que había dicho en ira? Porque el que fácilmente se enoja, ¿qué hace? Hará locuras. Vamos a hacer cosas que nuestros 5 sentidos nunca nos imaginamos hacer. Es un ataque, hermanos, de ira. Hermanos, en un ataque de ira, muchos cristianos toman malas decisiones. Se enojan. Toman malas decisiones, dañan a otros cristianos, pero no solamente se presenta como una ventilación externa contra alguien. Y eso es algo común, hermanos. Y la palabra de Dios por eso nos advierte que debemos de tener cuidado con esto. Pero no solamente la ira se expresa a través de la ventilación externa, vea segundo, también se expresa por resentimiento prolongado. Esta, hermano, esta es la que no se ve. Porque es muy fácil dar la apariencia de que todo está bien cuando hay amargura en nuestro corazón. Cuando hay resentimiento en nuestro corazón. Por eso, la ira, hermano, decía ahorita al principio, tiene 2 extremos. La otra persona, donde descargamos nuestra ira hacia la otra persona, gritándole, insultando, decir cosas que nunca imaginamos decir. Pero el otro extremo de la ira está cuando retenemos la ira adentro, con resentimiento, con disgusto, con falta de perdón. Efesios 4:26 nos dice, airaos, ¿pero qué dice?
pero no pequéis. ¿Cómo? Entonces, y luego no se termina ahí el versículo. Nos dice, no se ponga el ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros dejamos pasar tiempo, la ira interna no se arregla. Hermanos, el tiempo no arregla las cosas. Y créanme, hermanos, que todos fallamos en este punto. Porque esta ira pecaminosa puede presentarse cuando dejamos pasar el tiempo guardando resentimiento, amargura, que ya hubo una lección acerca de esto, creo que fue la primera que vimos, amarguitis, ¿va? Iracunditis produce amarguitis, así es que no se me olvide. Disgusto, decepción y muchas veces lleva al desánimo. Hermanos, y no por volver a tocar el tema de la amargura, hermanos, pero la Biblia nos que tenemos que tener cuidado con la amargura. Porque la amargura es producida por una ira mal manejada adentro de nuestro corazón. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando alguien actúa y nosotros respondemos de una forma incorrecta, cuando alguien nos ofende. Pero esos son los síntomas de la iracunditis. Cristo mismo nos instruye a que si alguien tiene algo en contra de alguien más, debemos de actuar inmediatamente. La palabra de Dios nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El mismo versículo nos dice, airaos pero no pequéis. ¿Cómo se convierte en pecado esto? Cuando dejamos que la ira prolongue en nuestro corazón a través del resentimiento. Nadie de nosotros debería pasar tiempo para arreglar un problema. Nosotros no deberíamos ir en oración cuando tenemos alguien en contra de alguien más, sin arreglar el asunto. No solamente vemos los síntomas, hermanos, pero vea también tercero, los peligros del iracundismo. Los peligros del iracundismo. No por sonar obvio, hermanos, pero la ira pecaminosa daña. ¿Qué es lo que daña aparte de nuestro testimonio? Porque es obvio que muchas veces nuestro testimonio es afectado cuando nosotros actuamos en ira. Vea los peligros del iracundismo. Vea primero, daña nuestras relaciones con otros. Proverbios 29-22 nos dice, el hombre, ¿qué dice? Iracundo, ¿qué hace? Levanta contienda. ¿Y el furioso qué hace? Peca muchas veces. ¿Qué expresión nos pone aquí? El hombre iracundo dice, levanta contiendas. Y el furioso peca muchas veces. Hermanos, no se imagina, hermano, lo peligroso que es la ira cuando no la manejamos de la manera correcta. La palabra de Dios nos dice y nos advierte y lo pone como que alguien que está irado no peca una, ni dos, ni tres. Dice, ¿cuántas veces peca? Muchas veces. Las relaciones entre cristianos, hermanos, muchas veces se dañan a causa de la ira. Cuando responden mal a una situación, muchos hermanos terminan su amistad por mal manejar este asunto de la ira. Somos expuestos al pecado, hermanos, cuando estamos furiosos. Nos exponemos al pecado cuando estamos furiosos. Comenzamos a decir cosas que nunca imaginamos decir, actuamos como nunca imaginamos actuar. Y hermanos, y pensamos muchas veces que cuando estamos airados tenemos el derecho de estar airados. ¿Cuántas veces no pensamos así? Cuando estamos airados tenemos el derecho, ¿por qué? Porque yo tengo derecho porque esa persona me hizo esto, las cosas no salieron como yo pensaba. Ese es el problema. La mayoría de las iras surge por expectativas irreales que tenemos. De las cosas que esperamos que sucedan.
de que la persona actúe como yo espero que actúe. Y sabe que cuando hay expectativas irreales y no se cumplen, nos amargamos, nos airamos y nos emberrinchamos. Nos subimos al macho, como dicen por ahí, ¿verdad? No solamente daña nuestra relación con otros, vea segundo, afecta nuestro espíritu. Qué tremendo lo que dice aquí Proverbios. Nos dice, como una ciudad derribada y qué, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo pone aquí la comparación? Como una ciudad derribada y sin qué, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Es el hombre cuyo espíritu no tiene control. La ira, hermanos, nos va a poner en lugares en nuestras vidas donde nunca nos íbamos a imaginar estar. Vamos a Éxodo, por favor, hermanos. Vamos a un ejemplo aquí rápido. Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 19. Éxodo 32, versículo 19. Nos dice, y aconteció que cuando él llegó del campamento, vio el becerro y las danzas. ¿Qué dice? Ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Curiosamente, hermano, leamos desde el versículo 16 ahora. Y las tablas que dice eran obra de Dios, y la escritura era ¿qué? Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. La Biblia nos dice que las tablas eran obra de Dios. Hermano, a través de los años, Dios ha obrado en usted y en mí. Dios ha hecho una tremenda obra en nosotros. Y esa obra que Él ha hecho, quizás usted ha tomado decisiones. Quizás usted un día tomó decisiones que le prometió al Señor hacer. Pero basta, hermanos, con un ataque de ira para que esa decisión y esa obra del Señor se quiebre al instante. Era el plan de Dios que todo Israel entrara a la tierra prometida. Pero Israel fue rebelde. Ni aún Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Y no fue porque por esta ocasión, fue otro ataque de ira que tuvo Moisés más adelante cuando golpeó la roca. Hermanos, la ira es peligrosa porque afecta nuestro espíritu y nuestra relación con el Señor. Relaciones, hermanos, se dañan no solamente con hermanos, no solamente con el Señor, pero hermanos, vemos aquí un claro ejemplo de lo que hace la ira en un instante. Hermanos, Moisés venía de bajar el monte y estar cara a cara con Jehová. Imagínense, estar cara a cara con Jehová y luego de repente venía con las tablas, la obra de Dios, los 10 mandamientos, y Moisés venía resplandeciente. Amén. Así como salimos muchos, ¿verdad?, de las conferencias bien avivados. Y solamente se toma un ataque de ira en casa para destruir todo lo que aprendimos en las conferencias. Por último,
No solamente vimos cómo nos contagiamos, no solamente vimos los síntomas, no solamente vemos los peligros de la ira. Cuarto, la cura para el iracundismo. La cura para el iracundismo. ¿Cómo entonces nosotros mejoramos esto? Hay dos cosas, hermanos, y hay muchos que lo que podemos nosotros hacer, pero solamente puse dos. Vea primero, comience con el hábito de quitar. Vayamos, ahí en sus notas les puse el versículo. Quítese de vosotros toda ¿qué? Toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay hábitos, hermanos, que nosotros debemos de aprender. Quitarnos de la ira es uno de ellos. Y usted dice, hermano, ¿así tan fácil? Pues lo que dice la Biblia, es un mandamiento. Quítese de vosotros. ¿Qué es quitarse? Quitarse aquí da el sentido, no necesitamos estudiar el griego para entender qué es quitarse. Yo me puedo quitar el saco y ya me quita el saco. Así, hay que quitarse de la ira. Pero para quitarse, hermanos, debe de ser una decisión propia. Porque para la mayoría de nosotros, el dejar de airarnos es algo que no queremos hacer. La palabra de Dios, hermanos, nos dice y nos anima que es posible que nosotros podemos quitarnos voluntariamente de la ira. Aparte, es un mandamiento de Dios. Bueno, muchas veces batallamos con esto, no solamente porque dejamos pasar mucho tiempo, sino porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Pensamos, hermanos, que estamos actuando justamente. La Biblia, hermanos, es clara cuando nos dice que nosotros debemos de quitarnos, si no, esto va a seguir afectando nuestra vida. Por eso la palabra nos dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Porque o actuamos de dos maneras, o actuamos conforme a nuestros sentimientos, o actuamos conforme a la obediencia de Cristo. Una de las dos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no queremos quitarnos esto porque justificamos nuestras acciones. Pero entonces, ¿cuál es el punto fuerte aquí? Y vea el segundo. Oriente su ira a la solución del problema. El problema, hermanos, no es que tenemos o no ira. El problema es que mal manejamos la ira. Todos nosotros nos airamos. Y en cierto punto, hermanos, la ira puede ser usada para hacer un bien. Está la ira, están otros, estoy yo, y yo decido hacia dónde descargar mi ira. Hacia el hermano, guardarla conmigo o solucionar un problema. Efesios 4:32 nos dice, sed que benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué dice? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros manejamos, hermanos, la ira correctamente, es porque estamos conduciendo nuestras energías de la ira que sentimos, no para lastimar a alguien, no para guardarla en rencor, sino para aprender a buscar solución al problema. Hermanos, uno controla su ira en la mejor manera posible cuando está orientado a la solución, no al problema. O sea, la mayoría de nosotros nos enfocamos en el problema, no en resolver el problema. Los cristianos, hermanos, que están orientados hacia los problemas, tienden a hablar del problema, se compadecen de sí mismos, echan la culpa a alguien y se enfocan en el uso de sus energías para hallar a quién le echa la culpa. Yo estoy así porque alguien me dañó. Yo estoy así furioso porque alguien me ofendió.
y no usamos esa energía para resolver el problema que hay en nuestro corazón. Cristianos orientados a las soluciones, hermanos, toman las medidas del problema y tratan de orientarse en cuanto a tomar responsabilidad en el caso. Hermanos, ¿sabía que Dios nos hace responsable de nuestras acciones? Es como, por ejemplo, alguien me hace enojar y yo quebro el vidrio, paz, del enojado que estoy. ¿Es culpa de la persona que yo quebré el vidrio? No, yo lo quebré. Pero yo digo, ¿por qué quebraste el vidrio? Pues es que él me hizo enojar. ¿Sabes que muchas veces actuamos así? Tratamos de inculpar a otros por nuestras acciones. Y en lugar de nosotros buscar solucionar el problema, y el problema está en que nosotros no queremos reconciliación. Porque la mayoría de nuestros problemas de ira tienen que ver con otras personas. Porque guardamos resentimiento. En el proceso, hermanos, muchas veces debemos aprender a solucionar los problemas. ¿Sabe qué es lo que más batallamos en ira? En guardar esta energía, hermanos, y poder aprender a reconciliarnos con los hermanos que nos han ofendido. Contrario a eso, actuamos con inmadurez. Somos infieles en la iglesia y echamos la culpa a alguien más del por qué nosotros somos infieles. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Pero, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que quítense de vosotros, nos dice el mismo contexto. Y vamos al contexto completo, por favor. Vamos a Efesios 4:32. Efesios 4, por favor. Efesios 4 en sus Biblias para leer el contexto completo de estos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Nos dice, bueno, el versículo 26 nos dice, airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego nos dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, recuerden, antes de que todas estas cosas se nos describan en Efesios, primero nos dice, airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego nos dice más adelante, ninguna palabra corrompida. Y muchos pensamos, hermanos, que las palabras corrompidas son malas palabras. Y el contexto está hablando que las palabras corrompidas son palabras que expresan dañar a alguien más. No tienen, hermanos, no necesitamos decir, por decir así, palabrotas para dañar a alguien más. Basta con hablar cortante, basta con usar sarcasmo para dañar a otros. Amén. Y luego dice, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es ahí cuando nos dicen, quítese, ¿de quién? De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y termina el versículo, antes, dice, antes bien, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí, hermanos, nos da la solución. Porque, hermano, miren, no es otro tema de la amargura, pero muchas veces la ira casi siempre está involucrada en todos los pecados que nosotros cometemos. Casi siempre la ira. Porque la ira, hermanos, es una reacción a lo que nos sucede y a lo que nos hacen. Lo que nos sucede son unas circunstancias, de repente se le ponche una llanta y usted actúa en ira, no puede ser. Le fue mal en el trabajo, son circunstancias.
actúa en ira. Circunstancias y los que lo hacen a nosotros muchas veces es el origen de la ira, pero noten lo que dice aquí. Antes bien, sed benignos, unos con otros, misericordiosos. Y luego nos dice algo muy importante y para terminar aquí. Perdonándonos, ¿qué? Unos a otros. Y muchos quisieran que ahí terminara el versículo, pero el mismo versículo nos pone la vara alta de cómo perdonar. Perdonándonos unos a otros. No cualquier perdón. Nos dice, como Dios, ¿qué dice? También os perdonó a vosotros en Cristo. Porque muchos dicen, ya perdono, ya lo perdoné. La Biblia no dice eso. La Biblia nos dice perdonar como Dios. Imagínense perdonar como Dios. Como Dios os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo, el cual murió por nuestros pecados, el cual perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y gloria a Dios, somos salvos, porque Él nos perdonó. Pero hermanos, ¿cómo nosotros entonces tenemos la solución para el ecumenismo? Ya vimos que entonces comience con el hábito de quitar. Dice la Biblia, quítese de vosotros, y para eso necesita usted tomar esta decisión. Pero sobre todo, aprendamos a orientar la ira a la solución de los problemas. No descargar la ira con alguien más, no descargar la ira en nosotros adentro, sino aprender a buscar la solución del problema. Hermanos, espero que usted en esta noche haya aprendido algo. El Señor nos ayude a podernos cuidar y a manejar mejor este asunto de la ira. Vamos a orar y que Dios bendiga la invitación. Oremos. Padre, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Yo te pido, Señor.